Hola, bienvenidos. Vamos a ver los efectos de un generador de señal de la frecuencia sobre un diodo LED. Y concretamente este. Como puedes ver, la frecuencia de la señal es de 0 hercios. Ahora mismo si conectamos el diodo, a ver, el negativo es este y el positivo es este. Perdón. Bien, estamos viendo la frecuencia de 1 hercio. Como puedes ver, a 1 hercio la señal sube y baja en un segundo. Es decir, se completa un ciclo completo en un segundo. Para ver esta señal tengo que tener el tiempo a 5 segundos, porque si subo la cantidad de milisegundos no la voy a poder ver. Así que la única forma es que se vea así, como un único punto. Bueno, como puedes ver, aquí tengo la frecuencia a 1 hercio. Puedes ver que el diodo LED se enciende cada 1 segundo. Y como estoy conectado de cátodo a ánodo, de ánodo a cátodo, cada vez que alcanza el ciclo positivo es cuando se enciende. Y el negativo no conduce. Bueno, vas a poder ver que si subo la frecuencia a 2 hercios, se aumenta, se dobla, el pulso iluminado en el diodo LED. Si lo aumento a 3, va a hacer 3 veces por segundo. 4, pues 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. En una bobina el efecto de la frecuencia, como puedes ver, a la entrada está conectada el frecuenciómetro, el generador de señal, y a la salida tengo conectado la pinza amperimétrica del osciloscopio. Estás viendo a 1 hercio por segundo. Estás viendo una frecuencia de 1 hercio. Así que si empezamos a subir, puedes ver cómo la forma de onda va cogiendo ya su onda característica. Tengo puesto a 20 milisegundos el tiempo por división, ¿vale? Y tengo una división de 1 voltios por división. Ahora mismo estamos a 12 hercios. Si seguimos subiendo, 20 hercios, 30 hercios, y la vamos a llevar hasta la red eléctrica, que son 60 hercios o 55 hercios. Aquí tenemos 60 hercios. Una señal de 60 hercios tenemos que bajar el tiempo por división, aumentar, esto es disminuir. Aquí puedes ver una señal de 60 hercios. Si te fijas, en esta división tengo 50 milivoltios por división a 60 hercios. Si bajo 1 voltio por división, puedes ver que vemos una onda compuesta. Así, subiendo el tiempo de milisegundos, la puedes ver mejor. No es un error. Esto es un efecto de la autoinducción en la bobina secundaria, que como está conectada al osciloscopio, a la pinza osciloscopia, toma esa medida también. Para que veas que el efecto, que no es problema de la bobina, sino que es un efecto. Puedes ver el efecto así. Voy a desconectar la alimentación de la bobina y la voy a conectar directamente al osciloscopio para que veas la señal directamente, como ahora es directamente. Muy bien, pues ya está. Estos son 60 hercios directamente de la señal del frecuenciómetro, del generador de señal. 60 hercios.
Como puedes ver, ya no existe la doble onda producida por el transformador. Bien, vamos a comprobar cómo podemos saber si un transformador o una bobina es un transformador amplificador, reductor o es 1-1, un adaptador de impedancias. Para ello voy a utilizar el generador de señal, voy a conectar en los primeros terminales, por ejemplo, en esta bobina, la entrada a 60 Hz por supuesto, y en la salida voy a conectar, la voy a medir simplemente con un tester. ¿Vale? Vale. El tester lo pongo en modo amperímetro, en modo tensión alterna. Como la tensión del frecuenciómetro del generador de señal es de 5 voltios, con 20 voltios me es suficiente. Así, al encenderlo, puedes ver que nos ofrece 0,17 voltios. Vale, ahora vamos a desconectar la alimentación, el tester también, y lo vamos a conectar en la otra bobina, es decir, la alimentación y el tester. Puedes ver que nos ha vuelto a dar 0,17 voltios. ¿Y eso qué implica? Que la relación de transformador que tiene este transformador es de 1-1. Y eso implica que es un transformador usado en filtros o en fuentes conmutadas. Hay un efecto curioso en los transformadores, sobre todo 1-1, cuando se aumenta la frecuencia aplicada al sistema. Así que si empezamos a subir la frecuencia, como puedes ver, 60 Hz, voy a subirla así progresivamente, puedes ver un aumento en la salida de la tensión alterna del transformador. A mayor frecuencia, mayor es la tensión que generará el primario y el secundario de un transformador 1-1. Como puedes ver, ya estamos a casi 200 Hz, y en 200 Hz puedes ver que la tensión es casi el triple. Voy a subir. Como puede ver, a 0 Hz no circula corriente, así que vamos a ver a 1 kHz. A 1 kHz la tensión sube a 1,28 voltios. A 2 kHz, 3 kHz, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 kHz. En 10 kHz la tensión de alimentación ha subido a 2,34 voltios. Existe un efecto curioso que hay que mencionar. Ahora mismo estamos a 39.000 Hz, es decir, 39 kHz. La tensión de alimentación es 4,71 voltios, casi el máximo de la tensión del generador. Si sigo subiendo la tensión, 40.000, 41.000, 42 kHz, ves que la tensión a 43 ya es casi máxima, 44, y va a llegar un momento en que ya la tensión no pueda subir más, 45 kHz. A partir de 45 kHz la tensión, como puedes ver, 48 kHz empieza a bajar. Estamos en 50 kHz ahora mismo y ha bajado la tensión de alimentación de 4,76 a 4,72. Aumentando la frecuencia, puedes ver
que la tensión empieza a disminuir. En 60 kHz la tensión ha disminuido. Observa que aumentando la frecuencia disminuye la tensión de alimentación. ¿A qué se debe esto? Como puedes ver, a 232 kHz la longitud de onda de la señal ya es muy corta. Por lo tanto que he tenido que bajar los milisegundos. Ahí ya estoy en la escala de microsegundos. Si seguimos aumentando la longitud de onda, la frecuencia de la señal, como puedes ver, la longitud de onda disminuye aún mucho más. Esto a efectos prácticos, voy a cambiar la escala porque si no, así, de 100 en 100. ¿Qué significa esto? Una disminución de la longitud de onda implica que los cambios de positivo a negativo se hacen mucho más rápido y casi llega un momento que una señal alterna equivale a una señal continua. Por eso, a partir de cierta frecuencia, deja de aumentar la tensión en el transformador.